Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Les habla su profesor de física, Saúl David Bertel Hoyos. Hoy les estaré hablando acerca de los vectores, la unidad número 3, pero antes me gustaría dirigirles hacia el sitio donde estamos guardando el material que les he compartido hasta estos días. Si ustedes escriben en Google Prezi Profesor Armando Potes y le dan clic en programa curso Fundamentos de Mecánica by Armando Potes, les aparece la siguiente ventana. De pronto, para los que no conocen o no alcanzaron a conocer al profesor Armando Potes dictando clase en la UPB, les quiero mencionar que es un docente que cautivó la vida de muchos estudiantes que se formaron allí en la seccional Montería. Hoy recordamos con gran aprecio todas sus enseñanzas. Fue un docente que se caracterizó por su amistad, por ser un excelente ciudadano y siempre preocuparse por la vida, por la ética del estudiante. Además de sus enseñanzas muy prácticas, también tenemos gratos recuerdos al lado de él, de amistad. Si usted le da clic aquí, donde está su nombre, inmediatamente les aparecerá el material que he compartido hasta el día de hoy. Inicialmente el programa Curso Fundamentos de Mecánica, capítulo 1, que son los preliminares, que es la física, la importancia de la física en la ingeniería. Capítulo 2, todo lo que vimos acerca de experimentación, cifras significativas, notación científica. Miramos allí lo que tenía que ver con las medidas de tendencia central y de dispersión. Miramos también análisis gráfico, que es lo que estamos trabajando actualmente. El análisis gráfico, tanto para dos variables como para más variables. Y por último, lo que tiene que ver con el capítulo 3, los vectores, que es donde nos vamos a enfocar en el día de hoy. Este capítulo 3 empieza entonces haciendo un paralelo entre las cantidades en física, las cuales se clasifican en dos, las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Vamos a mirar uno a uno el significado de cada una de ellas. Las operaciones con los escalares nosotros ya las conocemos y se llevan a cabo con la matemática corriente. ¿Sí? Estas cantidades se caracterizan porque se determinan completamente al conocer su magnitud y su correspondiente unidad. Así, por ejemplo, la masa, la cual está medida en kilogramos en el sistema internacional. Si usted va a la tienda y compra 3 kilogramos de arroz, usted está hablando de una magnitud escalar. 3 sería la magnitud y kilogramos sería la unidad correspondiente para ese caso, que es la masa. También tenemos lo que es la longitud, las tres cantidades fundamentales que nosotros conocemos aquí en Fundamentos de Mecánica: longitud, masa y tiempo, son cantidades escalares. Puedo hablar de 3 metros de distancia, 4 metros de distancia, 5 metros de distancia, y estoy refiriéndome a una cantidad escalar. El tiempo, lo que es la masa, el área, el volumen, la densidad, aún el espacio recorrido. El trabajo en física, que veremos más adelante, es una de las aplicaciones importantes de los vectores. El trabajo es un escalar, lo podemos sumar con la matemática corriente. La rapidez, aquí una de las diferencias entre la rapidez y la velocidad. La rapidez es un escalar. Si decimos que nos movemos a razón de 3 metros por segundo, nos estamos refiriendo justamente a la rapidez y no exactamente a la velocidad. Y ya verán por qué. Precisamente la velocidad requiere de una dirección y un sentido, además de la magnitud y la unidad de medida que ya mencioné. La velocidad tiene esa característica. Si yo voy a referirme a un dato de una velocidad, tendré entonces que mencionar la dirección en la cual me muevo. Me muevo a 4.5 kilómetros por hora en dirección norte de la ciudad, o a 30 grados con respecto a cierto sistema de referencia, y de esa manera nosotros hablamos de los vectores.
Otros ejemplos de los vectores tenemos lo que es la fuerza. Acá vamos a hablar mucho acerca de las fuerzas. Serán nuestras grandes aplicaciones cuando veamos dinámica. Hablaremos de la posición también, punto importante tanto en cinemática como en dinámica. La velocidad como tal, que ya la mencionamos. El desplazamiento también es un vector. El peso mismo es un vector, puesto que es el producto entre la masa y la aceleración de la gravedad. La aceleración como tal es un vector y por ende un vector por una escalar nos da un nuevo vector. El momentum lineal también será una cantidad que debemos involucrar en esta lista. Momentum lineal. El torque, una gran aplicación de las cantidades vectoriales. Tenemos por otro lado el impulso, también un concepto importante para aplicaciones de los vectores. También, si nosotros miramos en el curso que ustedes ven a continuación de el curso de física eléctrica, o ya sea electricidad y magnetismo, se darán cuenta que también se encontrarán con cantidades vectoriales como lo que son el campo eléctrico, el campo magnético y la fuerza eléctrica. Todas estas cantidades que he mencionado eh, se pueden, digamos, de alguna manera trabajar para poder obtener una resultante. Se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar. Es decir, los vectores, con ellos podemos hacer las operaciones básicas. Aquí podríamos pensar y dejar unos cuantos segundos para que usted clasifique cada una de las siguientes cantidades que están listadas allí. Usted me dirá el tiempo a qué lista corresponde, a las escalares o a las vectoriales. La velocidad, dígame, ¿es una escalar o es un vector? La energía, la masa, la fuerza, la temperatura, el desplazamiento. Y bueno, aquí podemos nosotros recordar que el tiempo es una escalar, la masa es una escalar, la temperatura es una escalar, el desplazamiento es un vector y la fuerza también es un vector. Continuamos entonces mencionando el hecho de que para poder nosotros hablar de los vectores tenemos que representarlos bien. Y para representarlos bien debemos justamente utilizar una negrilla. Las letras pueden ser mayúsculas para su representación como pueden ser también minúsculas. Pero hay una gran diferencia. Si vamos a representar un vector con letras, debemos entonces ponerle negrilla o en su defecto en la parte alta debemos ponerle una corona, o como corona más bien, una flecha, como es el caso de lo que vemos aquí debajo, ya sea negrilla, miren la letra A en negrilla, la letra R en negrilla, W en negrilla, V en negrilla, pero acá no están en negrilla, la letra A sin negrilla, R sin negrilla, W sin negrilla y V sin negrilla, pero tienen una flecha en la parte alta. Esto hace referencia a que es una notación válida para los vectores. Algunos libros trabajarán de esta forma y otros trabajarán también con las flechas encima. Ambos están representando justamente a los vectores. De forma, digamos, esquemática, los vectores los podemos representar nosotros con una flecha, ¿sí? Y el tamaño de esa flecha está marcado justamente por la magnitud. La orientación de dicha flecha tiene que ver con el sentido y la dirección también tiene que ver con esta misma ubicación. Es importante que sepamos que la dirección está asociada con el ángulo que forma dicha flecha, dicho vector, con una línea horizontal imaginaria a la cual le podemos llamar nuestro sistema de referencia, por decirlo así. Normalmente los ángulos se van a medir respecto a esta línea horizontal del eje de las X y sus ángulos serán medidos en posición normal en sentido contrario a las manecillas del reloj para decir que los ángulos son positivos. En todos nuestros cálculos intentaremos llegar a que el ángulo es medido respecto a este eje. Si en algún momento calculamos un ángulo respecto al eje Y positivo, al eje Y negativo o al eje X negativo, tenemos que hacer referencia o haremos referencia en nuestros cálculos para poder representar bien nuestro vector. Bien, entonces tengamos pendiente esta parte de que justamente el vector está representado
con una flecha. No es una línea, realmente es una flecha. Como conclusión y a manera también de enseñanza, quiero decirles que en física se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro. Es decir, tiene una dirección y tiene un sentido. Tiene que tener en cuenta que parte de un sitio y llega a otro. Es decir, que los vectores tienen un inicio y tienen un final. A este inicio se le llama la cola del vector y a este final se le llama la punta del vector. Es decir, que tiene un inicio y tiene un final. No podemos dibujar una sola flecha porque estaríamos haciendo mal. No estaríamos dibujando un vector, sino una simple recta. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. El término vector, mire para que usted se grabe esta parte, viene del latín vector, vectoris, cuyo significado es el que conduce o el que transporta. Tenga eso pendiente. ¿Sí? El que conduce o el que transporta. Si usted en alguna ocasión se ha podido dar cuenta de los análisis que se hacen en medicina, usted podrá encontrar también la palabra vector. Y en medicina hace referencia a todo ser vivo y orgánico capaz de transportar virus, bacterias, hongos o parásitos de un ser infectado a otro sano. Es decir, el mosquito, por ejemplo, es el vector del dengue. El mosquito Aedes, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, aegypti, ¿sí? Aedes aegypti, es el vector del dengue y de la fiebre amarilla. Es decir, es el responsable de transportar el agente que transmite la enfermedad. Así que un vector es algo que transporta, que lleva algo. Tiene un inicio, por lo tanto, y tiene un final. Hay que tener presente allí esa parte. Muy bien, continuamos mencionando de que los vectores puede darse el caso en que dos vectores sean iguales, tres vectores, cuatro vectores, un grupo de vectores sean iguales. Para que cumplan estas características, ellos deben tener la misma magnitud. Acuérdese que la magnitud hace referencia a qué tan grande es la flecha, el sentido y la dirección, ¿cierto? Hacia dónde va la flecha, la orientación, y la dirección ya saben que se mide con la parte del ángulo y la línea horizontal imaginaria que siempre debemos plantear. ¿Sí? No solamente tenemos este hecho de que los vectores sean iguales, también podemos tener el hecho de que tengamos vectores también paralelos, vectores perpendiculares, vectores, eh, digámoslo, antiparalelos, ¿sí? Podemos tener muchos casos de vectores. Es importante que sepamos que hay diferentes, digamos, por sus características, los vectores pueden ser ya sea nulos, son aquellos donde el origen y el extremo coinciden en sí mismos. Imagínense un círculo, el vector empieza en un sitio y termina en el mismo. Tenemos lo que son los vectores unitarios, cuya magnitud es 1, su tamaño es un 1, ¿sí? Esos son los vectores unitarios. Tenemos los vectores fijos, que son aquellos que expresan un punto de origen, además de un extremo, el cual está determinado en un punto fijo del espacio. Suelen usarse para expresar la fuerza aplicada sobre dicho punto. Dibujamos una flecha y jamás esa flecha se mueve y representa un vector que está fijo. Tenemos los vectores paralelos, que están situados en rectas paralelas, pero poseen un mismo sentido o simplemente también contrario, ¿no? También tenemos los vectores antiparalelos. Los vectores antiparalelos se caracterizan por tener la misma dirección y magnitud, pero su sentido es opuesto. Es decir, que forman un ángulo de 180 grados. Mientras que los paralelos, si los proyectamos uno sobre otro, tendrían un ángulo de 0 grados. Mientras que los vectores perpendiculares forman 90 grados. Imagínense el plano cartesiano, el eje Y el eje X forma un ángulo de 90 grados, se dice que son perpendiculares. Aquí estaríamos hablando de ejes, pero en la parte vectorial estaríamos hablando de dos vectores que son perpendiculares. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados. También tenemos los vectores concurrentes. Imagínense un punto donde están saliendo muchas flechas desde un mismo punto
y estos se dicen concurrentes. Podemos tener, imagínense un objeto o un árbol y hay diferentes hilos o cuerdas que están siendo aladas en diferentes direcciones, pero todas están atadas en el mismo punto del árbol. ¿Sí? Hacia dónde se moverá el árbol, pues dependerá justamente de la fuerza resultante. Ahí tendríamos que hacer una suma precisamente de vectores para poder determinar hacia qué sitio se iría el vector, en este caso pues el árbol, hacia qué sitio se iría el árbol. Entonces cuando los vectores concurren en un punto, entonces se dice que son concurrentes. También tenemos los vectores coplanares, que son aquellos que están en el mismo plano, y los colineales, que están en la misma línea de acción y se encuentran sobre una misma recta, ¿sí? Una misma recta y están alineados. También tenemos los axiales, que son vectores que están ligados a efectos de giro, de rotación, y estos también hacen parte de nuestra lista de las características de los vectores. Según sus características, ellos se clasifican de esa forma. Continúo diciéndoles que podemos hacer sumas entonces entre los vectores. Los escalares le hemos dedicado ya un buen tiempo. Toda la matemática corriente que hacemos es propia de los escalares. Así que en este momento vamos a profundizar en los vectores. Creo que es el material en el cual debemos hacer mucho más énfasis. ¿Cuál será entonces el complique de los vectores? ¿Qué será lo importante de los vectores? Y es precisamente que su suma no es equivalente como sumar en los escalares. En los vectores no siempre 1 más 1 da 1, ni tampoco 3 más 4 da 7. Es probable que 1 más 1 dé 1 y que 3 más 4 dé 5, porque depende de las orientaciones, depende de las direcciones, de la dirección y los tamaños que tengan los vectores, la magnitud de los vectores. Así que a uno cuando le comentan esto, que 3 más 4 ya no es 7 y 1 más 1 es 1, entonces uno queda con deseos de saber qué es lo que ocurre. Creo que esa debe ser tu intriga en este momento y tu deseo de aprender. Para mí es un privilegio, como lo mencioné, compartirles estas diapositivas del profesor Armando Potes, que están detalladas muy bien para explicarte acerca de 4 métodos interesantes para entender la suma y la resta de los vectores. Así que muy atento a la explicación. Empezaremos entonces con el método del triángulo. Es este primerito que está acá como 3.3.1 y el objetivo de este método es tomar dos vectores y formar con ellos un triángulo. No se te puede olvidar, porque si el método se llama del triángulo, debes saber que debe formar un triángulo para poder aplicarlo. No se puede aplicar de cualquier manera. Por eso te lo voy a explicar con un ejemplo para que uniendo los vectores te des cuenta cómo debe hacerse y cómo se debe formar realmente el triángulo. Entonces tenemos dos vectores, el vector A que tiene 4 unidades en magnitud y el vector B que tiene 3 unidades en magnitud. Ten presente que un vector en magnitud es más grande que el otro, que el primer vector, que es A, está representado en negrilla, observa, está a 0 grados sobre la horizontal, mientras que el vector B se encuentra a 50 grados sobre la horizontal, cuya magnitud es de 3 unidades. El vector B es un poco más corto. Si quisiéramos dibujarlo, sería bueno que consiguieras una regla. Yo voy a ir un poco lento en la explicación para que lo puedas ir haciendo a la par y si no, tendrás la oportunidad de detener el video y poder también ir haciéndolo paso a paso. Te recomiendo que consigas un transportador y una regla, una hoja para continuar con el proceso y aprender en medio del mismo. Bien, paso por paso vamos a sumar los vectores con el método del triángulo. El primer paso, anótalo, se dibujan los vectores uno a continuación del otro. Ojo, ¿cómo se deben dibujar? Sin modificar sus magnitudes, direcciones ni sentidos. Si recuerdas, el vector A tiene una magnitud de 4 unidades y el vector B tiene una magnitud de 3 unidades. Tomas la regla, las 4 unidades podrían ser representadas en tu regla como 4 centímetros. Cada centímetro representa una unidad. En este caso no hemos escogido una en particular. Si es un vector posición, pues estaríamos hablando de los metros. Si es un vector desplazamiento, estaríamos hablando de los metros. Si es un vector fuerza, estaríamos hablando de Newton.
¿sí? En este caso hemos utilizado unas unidades, digamos, generales para que entiendan mejor el proceso. Bien, tomas entonces la hoja y encima de ella pones la regla y desde el inicio del 0 de tu regla hasta el 4 terminaría tu flecha. La flecha termina en 4 centímetros. Inmediatamente donde termine ese vector, esos 4 centímetros, con el transportador vas a medir un ángulo de 50 grados, pones el 0 ahí en la punta o cabeza del vector A, marcas el ángulo de 50 grados y trazas una línea en esa dirección de 50 grados que tenga un tamaño de 3 centímetros. Si estamos trabajando en unidades de 3 centímetros, si escalas, pues debes hacerlo de acuerdo a la escala. 3 centímetros hasta donde termina la flecha. No donde empieza la flecha vas a poner los 3 centímetros. Donde termina la flecha, terminan tus 3 centímetros. Ten eso pendiente. Si este es el paso número 1, que es unir los vectores uno a continuación del otro, ¿cuál será el paso número 2? Efectivamente, el paso número 2 es formar el triángulo. La línea amarilla que se ha trazado en este momento justamente nos está formando ese triángulo. Va desde el inicio del vector A hasta el final del vector B. Cuando hablamos de R, en nuestro caso estamos hablando de la suma de los dos vectores. El vector A más el vector B es igual al vector R. Vamos a suponerlo en este caso. Si tú te imaginas que el vector A vale 4, si recuerdas el vector B vale 3 y lo sumas te daría 7. Pero ya te vas a dar cuenta que no siempre esta suma da de esa forma. Los vectores no se suman como nosotros sumamos en la matemática corriente. ¿A qué se debe esto? A la dirección, en este caso, del vector B. Entre más grande sea el ángulo que tiene respecto al horizontal el vector B, más pequeño va a ser la resultante. Y entre más pequeño sea el ángulo del vector B respecto al horizontal, mucho más grande va a ser R, porque tenemos que ir desde el inicio de A hasta el final de B. El paso número 3 consiste simple y llanamente en medir. Este es el último paso para encontrar la respuesta en la medida de un vector por el método del triángulo. Básicamente, tomas la regla y mides el tamaño de la línea amarilla, desde su inicio hasta donde termina la flecha que debe estar tocando a la cabeza del vector B. Si tomas la regla, te darás cuenta que el tamaño de este vector es de 6.4 unidades y no de 7 unidades como esperaríamos en la matemática corriente. Si bien es cierto, el número que hemos encontrado aquí, el tamaño que hemos encontrado es 6.4, no hace referencia a un vector, hace referencia a la magnitud del vector. Es por eso que se ha escrito aquí R sin negrilla como 6.4 unidades. Para poder dar respuesta a lo que es un vector, entonces medimos el ángulo. Acuérdese que un vector tiene una magnitud y también tiene una dirección. El sentido está dado por la flecha y la dirección por el ángulo que en este caso hemos llamado alfa. Al tomar el transportador te darás cuenta que alfa es igual a 21 grados. ¿Sí? Siendo muy cuidadosos vas a obtener precisamente estos valores que están dados aquí en la respuesta. R igual a 6.4 unidades y alfa igual a 21 grados. Entonces no puedes olvidar, paso número 1 es dibujar un vector a continuación del otro. Me voy a devolver un momento. Paso número 1 para resolver la suma de los vectores, uno a continuación del otro. Paso número 2, trazar la línea amarilla resultante desde el inicio del vector A hasta el final del vector B. Y el paso número 3 es medir, solamente medir. Coges la regla, la pones encima, en este caso de la línea amarilla, y te darás cuenta justamente de la magnitud del vector resultante y del ángulo que debe darte 21 grados. De esa forma sumamos utilizando el método del triángulo. Es muy sencillo. Aquí hay algunos ejercicios si quieres practicar. Dado los siguientes vectores, utilizar el método anterior para hallar por parejas la suma correspondiente. Tenemos el vector A que tiene una magnitud de 5 y una dirección de 0 grados. Por otro lado tenemos al vector B que tiene 4 unidades de magnitud y se encuentra a 70 grados sobre la horizontal. Todos estos ángulos están medidos sobre ese eje imaginario horizontal y podemos sumar A más B. De la misma manera podríamos sumar A más B más C. Puedo hacer la suma de 3 vectores y eso se hace parecido al principio de superposición. Sumo A más B
y la resultante de A más B lo sumo con C. Si quiero sumar este con D, entonces la resultante de la suma de ABC lo sumo con D y así se hace sucesivamente para las demás sumas. Puedes practicar A más B, puedes practicar C más D, E más F, G más H y así sucesivamente. El transportador te permitirá dibujar todos estos ángulos o todas estas direcciones que se mencionan acá, 180 grados, 220 grados, 270 grados o en su defecto 310 grados. Hay ejemplos allí, o ejercicios más bien, para estudiar. Sigamos con el método número 2 que hemos llamado método del paralelogramo. Como te puedes dar cuenta aquí, debemos formar una figura llamada paralelogramo representada en la línea amarilla. ¿Sí? Esa es la figura que debemos formar acá. También lo voy a hacer de manera práctica a través de un ejemplo. Estamos mirando dos vectores, el vector A y el vector B, cuyas magnitudes son 4 unidades y 5 unidades respectivamente. Si se sumaran de una manera directa como los escalares, la suma de 4 más 5 daría 9 y no tendría ningún sentido que estuviésemos representando los vectores. Pero no es tan evidente la suma de 4 unidades más 5 unidades, sabiendo que el vector A se encuentra a 0 grados y el vector B se encuentra a 125 grados. Es muy sencillo aprenderse también el método del paralelogramo porque hay que formar una figura como la que ya mostramos hace un momento, esta que les estoy mostrando nuevamente, valga la redundancia, las líneas amarillas. ¿Cómo se debe hacer entonces la figura? ¿Cómo se debe formar la figura? Paso número 1. Se deben unir los vectores por sus inicios. Ojo, ya no es uno a continuación del otro. Ahora los vectores se deben unir por sus inicios y se trazan líneas auxiliares. Estas líneas que están acá, un poco menos destacadas, harán referencia justamente a líneas paralelas auxiliares. Esta línea verde de acá es paralela al vector A y esta línea azul es paralela al vector B. Donde ellas se cruzan es un punto muy importante para nosotros, donde se cruzan estas líneas auxiliares. Tengan en cuenta que esta recta que está acá está haciendo referencia, es una imagen de este vector B, debe tener el mismo tamaño de aquí hasta acá y también el ángulo, este 125 grados, lo puedo mirar desde la línea imaginaria, ¿sí? Horizontal, pero también la puedo mirar acá, desde la línea imaginaria hasta la línea auxiliar, que es imagen del vector B. Aquí deben haber 125 grados, como también deben haberlo aquí, desde el vector A hasta el vector B. De la misma manera, esta línea verde que está acá debe ser paralela al vector A, como ya lo mencioné, y debe haber un ángulo entre ellas pues de 0 grados. Ese sería el paso número 1. Ubicar los vectores por sus inicios, sin cambiar, sin modificar sus magnitudes, ¿no? Seguimos manteniendo que el vector A tiene 4 unidades y que el vector B tiene 5 unidades. Paso número 2 consiste en trazar el vector resultante, la famosa línea amarilla denotada por el vector R, desde dónde hasta dónde se lleva este vector resultante. Nos está dando referencia de A más B, pero ojo, con otro método. Si usted lo hace por el método del triángulo o por el método del paralelogramo, el resultado debe ser el mismo. En la medida en que adquiera más destreza, se dará cuenta que el método del triángulo también es muy parecido al método del paralelogramo. Cuando haga sus dibujos se dará cuenta que allí aparecen también los triángulos. Podemos observar entonces que el vector resultante se traza desde el inicio de los dos vectores hasta donde se cruzan las líneas auxiliares. Alguno pensaría, no, trazamos una línea desde donde termina A hasta donde termina B, pero esa es la forma en la que hacemos el del triángulo. Entonces, ojo, se va a equivocar y no va a utilizar ninguno de los dos métodos y se va a equivocar. Paso número 1, unir los vectores, ¿cierto? Por sus inicios se dibujan, trazar las líneas auxiliares. Paso número 2, dibujar el vector resultante desde el inicio de los dos vectores hasta el vértice opuesto del paralelogramo. Y por último, el paso número 3, al igual que el método del triángulo, se mide la magnitud
y la dirección del vector resultante. Coja su regla, póngala encima de la línea amarilla y se dará cuenta justamente de que desde el inicio de la línea amarilla hasta la punta o cabeza de esa línea, de esa flecha, hay 4.2 unidades. Siendo muy cuidadoso, usted puede observar eso. Pero ahora, ¿cómo dibujamos nosotros esos vectores? Me voy a devolver por un momento al paso número 2 y aquí debe acordarse que el vector A tiene una magnitud, debe tomarlo a escala. Si el vector A tiene 4 unidades, entonces son 4 centímetros hasta la cabeza de este vector. Si el vector B tiene 5 unidades, entonces son 5 centímetros a un ángulo de 125 grados. Por un momento me voy a devolver para verificar estos valores en el ejercicio. No podemos olvidar que las magnitudes son 4 y 5 respectivamente. 4 unidades para A, 5 unidades para B. 4 y 5 hace referencia a la magnitud del vector. Estamos en el paso 2, saltamos al paso 3, medimos la magnitud del vector resultante, 4.2 unidades, y la dirección de ese vector resultante desde la línea horizontal, que en este caso tiene un color fucsia, hasta la línea amarilla, tenemos un ángulo que se ha denominado beta. Este es el ángulo beta, igual a 74 grados. Tengan eso presente allí, 74 grados para el ángulo beta. Puede verificarlo con un transportador. Debe ubicar aquí en este punto el cero del transportador, el centro más bien del transportador, y el cero debe estar sobre la línea fucsia, 0 grados, para que luego entonces el ángulo esté ubicado a 74 grados en este caso. Muy bien, ese sería el método del paralelogramo. Hagamos un resumen breve de lo que se debe hacer en el método del paralelogramo. Primer paso, se unen los vectores por sus inicios y se trazan las líneas auxiliares, que son las que nos permiten a nosotros justamente llegar a, eh, a formar la figura que queremos, la del paralelogramo. Paso número 2, trazar la resultante desde el inicio de los dos vectores hasta el vértice opuesto del paralelogramo. Y el paso número 3 consiste en medir. No necesito ninguna ecuación aquí matemática para resolver este tipo de ejercicios, esta suma de vectores por el método del triángulo ni por el método del paralelogramo. Aunque es un método que parece sencillo, nos ayuda a entender bastante bien lo que tiene que ver con las fuerzas eléctricas, los campos eléctricos y el campo magnético cuando lleguemos al curso 2 de física. Eso será muy importante que usted se dé cuenta de que habrá fuerzas que están ubicadas en un mismo punto pero que tiran en diferentes direcciones y por ende en muchas ocasiones se va a encontrar con el método del paralelogramo. Seguimos con el método número 3, pero antes unos ejercicios si desea practicar. También utilizando el método del paralelogramo puede hallar la suma por parejas de los vectores que se dan a continuación. Vector A tiene una magnitud de 5, se encuentra a 0 grados. Vector B tiene una magnitud de 4 unidades, pero se encuentra a 70 grados. Alguno diría 5 más 4, 9, pero recuerde que no se suman de esta forma. Es necesario dibujarlos y hacer el método del paralelogramo. A más B sería tomar estas dos magnitudes 5, 4 y estos dos ángulos 0 y 70 para los vectores A y B respectivamente. Si quiero hacer más sumas, entonces, por ejemplo, A más B más C, debo hacerlo por parejas. A más B primero, el resultado lo sumo con C, pero también será equivalente sumar B más C y el resultado sumarlo con A. No importa el orden, sigue siendo una suma. Y así sucesivamente puedo hacer cálculos para esta parte. Continuamos con el método trigonométrico. Es un método también supremamente importante. Quizá algunos que no tengan reglas, que no tengan transportadores, querrán verificar sus cálculos a través del método trigonométrico. Pero antes recordemos un poco la matemática que se necesita acá, y es justamente que en triángulo rectángulo podemos utilizar las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, secante, cosecante, ¿cierto? Y cotangente. Son 6 funciones importantes.
nuestra calculadora directamente encontramos estas tres cantidades. También sus inversas, seno, coseno, tangente, seno inverso, coseno inverso y tangente inverso. Lo podemos encontrar allí en la calculadora. Algunos lo conocen como arcoseno, arcocoseno o arctangente. Son las que conocemos. ¿Cuándo se aplican estas funciones trigonométricas? Sería la pregunta aquí del millón. Estas se aplican solamente para cuando el triángulo es rectángulo. De igual manera, el teorema de Pitágoras lo aplicamos también para cuando el triángulo es rectángulo. Imagínense que tenemos un vector, ¿sí? Tenemos un vector representado por esta línea adyacente a otro vector representado por esta hipotenusa y queremos encontrar este cateto opuesto. Si se forma un triángulo rectángulo con estos vectores y con su resultante, o la que queremos encontrar, entonces podemos aplicar la hipotenusa, podemos aplicar el teorema de Pitágoras específicamente. Podemos aplicar las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Es importante que usted ya tenga bien entendido lo que son las funciones trigonométricas. En mi curso no me corresponde como tal explicarlo, ya usted debe tener esta matemática aprendida. Si no es su caso, pues le invito para que dé un repaso acerca de esta temática, será muy interesante y le ayudará a avanzar en nuestro curso de física. Teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. ¿Opuesto a quién? Al ángulo teta. Recuerde que este vértice es opuesto a este lado que está acá, o este lado es opuesto al vértice, pero si el ángulo fuese el de aquí arriba, ya pongámosle un nombre, pongámosle el ángulo gamma, entonces el cateto opuesto será el que ahora se llama adyacente. Entonces no siempre este cateto será adyacente, depende del ángulo que nosotros estemos trabajando. Quiero que lo aprenda de esa forma y no que simplemente diga que siempre este será el adyacente porque depende del ángulo que estemos trabajando. Teta es justamente este ángulo que tenemos aquí agudo, hace referencia a que el que queda de frente es opuesto, pero solo para teta. Para gamma el opuesto es el que ahora se llama adyacente. Tenga eso presente. También recuerde que si el triángulo no es rectángulo, entonces puede recurrir a la ley de senos y a la ley de cosenos. Normalmente para memorizar estas leyes nosotros asociamos ángulos con lados y también asociamos vértices a ángulos y lados. Este lado que se llama C minúscula tiene un vértice que trabaja con él, vamos a llamarlo así, el vértice C, que vamos a llamarlo aquí C mayúscula, puede irlo analizando de esta forma. Este lado que está acá, que es A minúscula, tiene un vértice que trabaja con él, que es el ángulo alfa, y aquí podríamos colocar la letra A mayúscula. Tendríamos C en la parte de arriba, tendríamos A en esta parte inferior derecha, y en la parte inferior izquierda tendríamos lo que es B. Este lado B trabaja con el vértice cuyo ángulo es beta, y aquí podríamos colocar una B mayúscula. Así normalmente nos explican en matemática para recordar los vértices trabajan con los lados, los ángulos trabajan con unos lados específicos. De esa forma uno puede encontrar las ecuaciones para la ley de cosenos, ¿sí? Para cada lado. Aquí en este lado derecho aquí encontramos el lado C. El lado C debe trabajar con el ángulo gamma, como pueden apreciar aquí. El ángulo gamma trabaja con el lado C. La ecuación es muy sencilla. Si estoy trabajando con C, entonces los lados que voy a asociar al otro lado de la igualdad serían A y B, porque ya estoy trabajando con C. C nunca se menciona de este lado, entonces C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado menos dos veces el producto de los dos lados que están acá, que es A y B, por coseno de gamma. Gamma justamente es el ángulo con el cual está trabajando C. De la misma manera usted puede hacer para el lado A. ¿Cómo quedaría el lado A? Escríbalo allí en sus apuntes. El lado A trabaja con el ángulo alfa. No lo puedo olvidar. Son vértice, el vértice o el lado opuesto al vértice sería A, ¿sí? Específicamente, y los dos lados que me quedan son B y C. Así que A es igual a la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado menos dos veces B por C por coseno de alfa. De igual manera, para beta que trabaja con el lado B, me quedaría B minúscula
es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a por c, mire, a por c, por coseno de beta. De esa forma escribimos los tres lados del triángulo y tendríamos una forma de calcular dichos lados utilizando el método trigonométrico. Observen que es una ecuación, eso va a dar exacto. En el método del triángulo y en el método del paralelogramo podríamos cometer errores en nuestra medida, porque acuérdense que depende de la precisión del instrumento de medición. Si medimos con una regla graduada en milímetros, estaremos cometiendo un error o tendríamos una precisión de 1 milímetro. La incertidumbre de ese instrumento podría ser medio milímetro, si usted se atreve. Allí podría tener un error de 0,5 milímetros. ¿Sí? Y si es muy descuidado, tendría un error de 1 milímetro. Mientras que acá, en el método trigonométrico, usted utiliza los valores que le dan los lados, lo introduce dentro de la ecuación y calcula fácilmente el valor del lado que le están dando. De la misma manera, podemos utilizar la ley de senos. Todos ustedes pueden recordarla. La ley de senos también trabaja de la misma manera ángulo, ¿sí? Seno del ángulo con el lado asociado. Recuerden que alfa, ¿cierto? Tiene su lado opuesto, que es justamente el lado A minúscula, beta el lado B minúscula, gamma el lado C minúscula. Seno de alfa sobre A, mire, seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B y esto a su vez es igual a seno de gamma sobre C, gamma sobre C. ¿Para qué sirve esta ecuación? ¿Para qué nos sirve a nosotros la ley de senos? Sencilla y llanamente depende de lo que nosotros tengamos y lo que necesitemos encontrar. Si se da cuenta, ya aquí la ley de cosenos me despeja el lado que yo necesito. Pero para poder encontrar el lado C, yo necesito conocer los dos lados que están allí adyacentes a este lado C, ¿sí? Que están contiguos más bien allí. Y en este caso sería el lado A, el lado B, debo conocerlos. Debo conocer el ángulo gamma para calcular entonces cualquier lado con el método utilizando la ley de cosenos. Necesito conocer los dos lados, ¿sí? Asociados y el ángulo que trabaja con el lado C. De igual manera, la ley de senos entonces nos dice lo siguiente: si usted conoce dos ángulos, alfa y beta, y conoce el lado B, usted puede calcular A. Simplemente reemplace en esta ecuación, trabaje con estas dos y despeje A. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, luego B está dividiendo, pasa a multiplicar, seno de beta está multiplicando, pasa a dividir, y le quedaría entonces que A es igual a B por seno de alfa sobre seno de beta. Por otro lado, si conoce beta, conoce gamma, conoce el lado C y quiere buscar el lado B, entonces simplemente despeje, ¿sí? Este B que está dividiendo acá pasa a multiplicar, el C también pasa a multiplicar y el seno de gamma pasa a dividir y tendríamos despejado el lado B. Entonces le quedaría como B es igual a C por seno de beta sobre seno de gamma. Cada uno de ellos nos permite encontrar lados o nos permite encontrar ángulos, tanto la ley de senos como la ley de cosenos, pero depende de los valores que nos estén dando. En nuestro caso, normalmente se dan las magnitudes de los vectores. Sabemos cuánto vale A, cuánto vale B, es decir, conozco A, cuánto vale B, y deseo encontrar ya sea C o alguno de los ángulos que están acá, el ángulo de la suma de los vectores, la resultante de los vectores, y así sucesivamente. Teniendo esa matemática allí recordada, la ley de senos, ley de cosenos, teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, imaginemos que tenemos los siguientes vectores. El vector A y el vector B forman un ángulo de θ entre sí. No conocemos magnitudes, nos interesa en este caso analizar cómo se formarían los ángulos y cuál es el ángulo interesante para nosotros acá en los vectores resultantes. El dibujo es claro. El vector A tiene un ángulo de 0 grados, ¿sí? 0 grados podríamos decirlo sin ningún problema. Es la idea aquí en este dibujo. Mientras que el vector B se encuentra a un ángulo de θ. Eso es lo que me están diciendo. Está representado por este arco verde y este símbolo que está acá, que sería θ. Es lo único que sabemos. Como están ubicados los vectores por sus inicios,
entonces trazo unas líneas auxiliares, que es esta azul que está acá, que debe tener el mismo tamaño del vector B, y esta línea verde que está acá, que tiene el mismo tamaño del vector B. La resultante se dibuja desde el inicio del inicio de los dos vectores hasta el vértice opuesto del paralelogramo. La línea resultante nos está dando cuenta de la suma de los dos vectores. Acuérdese, R justamente es la suma de los dos vectores. ¿A qué sería igual esto? Entonces usted debe acordarse que aquí se forma un triángulo. Observen la línea amarilla, observen la línea auxiliar azul y observen el vector B. Sin ningún problema podemos trabajar con este triángulo. Y este triángulo que tenemos acá no es un triángulo rectángulo, así que tendremos que utilizar la ley de cosenos para poder determinar el valor de la resultante. ¿Qué debo conocer según lo que aprendimos para poder calcular la resultante? La resultante va a ser igual a la magnitud de este vector al cuadrado más la magnitud de este vector que es b al cuadrado, cuyos datos me los están dando, menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo. ¿Pero cuál ángulo? Si este es r, entonces r debe trabajar con el vértice adecuado. El vértice sería este, pero ese vértice no lo conocemos. El único que conocemos es el ángulo que hay desde 0 grados hasta el vector b, que también hemos dibujado acá en verde, es este teta que está aquí. ¿Cómo podemos determinar nosotros eso? Y eso va a ser típico para ustedes en los ejercicios que vamos a estar estudiando. Para poder determinar cuánto vale este ángulo que está aquí en morado, entonces usted debe recordar que si sabe que esto es teta y que desde aquí hasta el vector B hay 180 grados, ¿sí? Lo que se conoce en radianes como pi 180, entonces a 180 le resta el verde y le da el morado. Lo repito nuevamente, si todo esto vale 180 desde la línea fucsia hasta el vector A, todo eso vale 180, es decir, pi. Si a pi, a todo, le restamos la línea verde, el arco verde, menos teta, entonces tendremos el ángulo que está aquí interno. Es una forma de representar de manera simbólica los ángulos sin saber justamente los valores. De manera que el vector r va a trabajar con pi menos teta. Quedaría entonces el vector r, o perdón, la magnitud, porque la ley de cosenos me permite calcular la magnitud, la ley de senos me permite calcular la magnitud del vector, y luego hay que calcular el ángulo, ¿no? Entonces r, la magnitud del vector, r es igual a la raíz cuadrada de los otros dos lados, que sería a al cuadrado, es decir, si tenemos un vector que vale 4 unidades y b al cuadrado que vale 5 unidades, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ojo, son las meras unidades. Las pongo acá, menos 2 veces a por b por el coseno de pi menos teta. Acuérdese que si va a trabajar con r, la resultante debe justamente buscar el vértice que está asociado con dicho lado. Si por otro lado, imagínense que de alguna manera la resultante fuera b. Imaginemos este triángulo que está acá, ¿sí? Imaginémoslo de otra forma, el vector B A hasta acá, el vector A hasta aquí, y la resultante es esta, ¿sí? Esta es la resultante. Entonces, en ese caso, la resultante trabajaría con su vértice opuesto, que sería este que está acá, ¿sí? Si esta es la resultante, el vector B, entonces el ángulo que va a trabajar con esa resultante es este. Pero como la línea o el lado es este, entonces debe trabajar con su vértice opuesto, que sería este que está aquí en la línea morada. De esta forma, entonces, con la ley de cosenos determinamos quién es R, y con la ley de senos podríamos calcular nosotros el ángulo entre el ángulo de la suma. ¿Qué sería el ángulo de la suma? Es este que está representado aquí como beta. Va desde la horizontal, siempre tenga eso presente, el ángulo va desde la horizontal, desde el eje X positivo hasta donde está la línea resultante, la línea amarilla. Ese sería mi beta. Pero ¿cómo calculo eso? La ley de senos me dice seno de beta sobre b. Seno de beta sobre b. ¿Quién es b? Este lado que está acá es la imagen de b, del vector b, pero tiene la misma equivalencia. Así que sería seno de beta sobre b es igual a seno de pi menos teta sobre r. Acuérdense que trabajamos con ese. De ahí despejamos beta, este beta que está acá, lo vamos a hacer paso a paso. Este b que está aquí dividiendo, pasa a multiplicar. Le quedaría b seno de pi menos teta sobre r.
pero del lado izquierdo le quedó seno de beta. ¿Cómo podemos encontrar beta si hay una función con antelación aquí que es el seno y beta está dentro del argumento? Algunos intentan despejar seno simplemente pasándolo a dividir al otro lado, pero no es la forma correcta. Aquí lo que se debe hacer es aplicar una función inversa a seno que me anule esta función y que el argumento quede. El argumento es el ángulo que es beta. Al aplicar seno a la menos 1 o arcoseno del lado izquierdo, también debo aplicarlo del lado derecho para que la ecuación no se altere. Tenga eso presente en matemáticas. No podemos alterar nuestra ecuación. Lo que nosotros hagamos del lado izquierdo, tenemos que hacerlo del lado derecho de la ecuación. Al aplicarlo al lado izquierdo, me quedaría beta igual a seno a la menos 1. Y todo lo demás que ya mencionamos, b sobre r, seno de pi menos teta, quedaría dentro del argumento de la nueva función que sería seno a la menos 1. Para los que de pronto no saben o nunca han escuchado esa palabra, lo que está dentro del paréntesis, en este caso un paréntesis cuadrado, se llama argumento. ¿Oyeron? Argumento. Y esto está ligado a la función. Esto no se puede despejar aquí y no, esto está multiplicando, lo paso a dividir. No, tengan mucho cuidado. Hace parte del argumento de la función. Si alcanzan a ver física 3, no se recuerdo si en su ingeniería ven la física 3, se darán cuenta que esto hace referencia a la fase de una función. Allá justamente es necesario conocer la fase, el desfase de una función y está dado dentro de este paréntesis. Una función seno, una función coseno que varía de forma armónica, también puede estar desfasada. En ese caso la posición, la velocidad, la aceleración de un objeto, sí, podría estar demarcado con una fase y esa fase normalmente debe descubrirse a partir del argumento de la función, sea seno o sea la función coseno. Así que de manera, digamos, sintética, la ley de cosenos y la ley de seno me permitieron a mí determinar el vector resultante. Miren que no utilizamos regla por ningún lado, solo ecuaciones. Usted podría bien utilizar un transportador aquí para medir la línea moradita y obtiene el ángulo y ya está. Podría medir aquí con el transportador la línea verde, el arco verde y medir el beta y ya está. Y coger con una regla, medir toda la línea amarilla y ya está. Pero no es el caso. Estamos en el método trigonométrico y por ende debemos utilizar solo las ecuaciones que allí se presentan. Entonces tenga pendiente eso. R es la magnitud de R, no es el vector, y beta es el ángulo. La asociación de la magnitud con el ángulo me dan cuenta del vector resultante. Hay un método muy interesante, que es el método de componentes, que lo vamos a ver finalmente. Con ese método nosotros podemos realmente comprender este hecho que yo les menciono acá. ¿Sí? ¿Cómo calcular un vector directamente? Si la suma de A más B me da un nuevo vector, entonces ¿cómo calcular directamente el vector y no su magnitud? Ese método es muy práctico y será necesario también que lo estudiemos para obtener directamente el vector. Un último ejemplo de este método del paralelogramo. Imagínense que tenemos dos vectores A y B y queremos hallar la suma, que en este caso también llamaremos R. El vector A tiene 6 unidades, el vector B tiene 25, perdón, el vector A tiene 6 unidades y tiene una magnitud de 25 grados. Lo dibujo, observen, lo dibujo respecto a la horizontal 25 grados. ¡Pum! El vector B tiene 7 unidades, ojo con los tamaños, me devuelvo. El vector A tiene 6 unidades, si lo está dibujando cada unidad que valga 1 centímetro, serían 6 centímetros desde el inicio de A hasta donde termina la flecha de A, serían 6 centímetros. Los 25 grados con un transportador, ponemos el centro del transportador aquí donde inicia A y el 0 grados sobre la línea fucsia, de ahí para allá medimos 25 grados y tendríamos entonces sobre esa línea que hemos demarcado con 25 grados una flecha que tenga un tamaño de 6 centímetros. Desde el mismo origen podemos dibujar el vector B que tiene de magnitud 7 unidades. Entonces coja con un transportador, ¿cierto? Y mida el ángulo que corresponde al vector B, 135 unidades. ¿De dónde a dónde va
van los 135 grados. Cuando aquí se les da en estos ejercicios un ángulo y no se especifica de qué eje se está midiendo, entonces hará referencia al eje de las X positivo. Desde aquí, poniendo el cero del transportador aquí en el centro, desde aquí de la línea fucsia hasta donde está el vector B dibujado hay 135 grados. Usted podrá comprobarlo con un transportador cuando haga su ejercicio y le va a dar equivalente a este que tenemos acá. Entonces tendríamos que dibujar entonces un tamaño de 7 unidades a esa dirección que ya tenemos ahí de 135 grados, y usted se dará cuenta que 135 más 45 le da 180. De aquí hasta acá, desde aquí hasta acá hay 180. Acuérdese que todo este arco de aquí es 180 pi, pero en este caso están mencionando 135, ¿sí? Se dibuja acá los 45 grados porque nos permite ahorita encontrar el vértice con el cual trabaja el resultante. Ahorita se lo explico de una forma muy práctica. Bien, tengo dibujado el vector B, el vector A, iniciando, ¿sí? Iniciando en el mismo punto. Entonces, si esos vectores inician en el mismo punto, entonces lo que estoy haciendo es el método del paralelogramo en dibujo. Aunque no lo vaya a hacer, será importante dibujarlo con este método para poder entender cómo trabajar y encontrar con una ecuación el valor de la magnitud de R y el ángulo, ¿sí? ¿Qué debemos hacer a continuación? Imagínense que estamos haciendo el método del paralelogramo. Ya hicimos el primer paso, que es dibujar los vectores inicio con inicio, trazar las líneas auxiliares paralelas una con la otra. Observen esta línea verde que está acá, tiene el mismo tamaño del vector A y es paralela al mismo. Esta línea B que tenemos acá, esta línea azul que tenemos acá hace referencia al vector B que tenemos acá en la imagen, tiene el mismo tamaño y hemos formado ya un paralelogramo. Nos dice el paso número 2 que debemos trazar una resultante desde el inicio de los dos vectores hasta el vértice opuesto del paralelogramo ya formado. Este va a ser R. Si me piden que calcule R, pues yo necesito utilizar la ley de cosenos. R va a ser igual, acuérdese, los dos lados que debo conocer son este que es B y este que es A. Raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo. ¿Pero cuál es el ángulo? Es este que está aquí. Este en ningún momento me lo dieron en el ejercicio. Es importante que usted lo pueda descubrir. ¿Sí? Pueda pensar por unos minutos cómo encontrar el ángulo que trabaja con el vector resultante R. Solamente conozco que esto vale 25, conozco que de aquí hasta B es 135 y por otro lado que desde el X negativo hasta B hay 45 grados. Entonces básicamente uno puede trazar una línea horizontal acá, una línea horizontal que sea paralela a la línea fucsia. Y usted se dará cuenta justamente que la línea que está por debajo, o el ángulo que está por debajo, ¿sí? Por debajo de este de acá, va a ser equivalente a 25 grados. Mire la Z que se va a formar acá. Se la voy a guiar. Aquí hay una Z, es muy conocida por los estudiantes en UPB, ¿sí? Los ángulos internos y externos aquí serían iguales. Este de 25 que está acá es equivalente al que se forma aquí debajo. Y por otro lado, este que está aquí es justamente el que se forma en la parte de arriba. Serían 45 grados. ¿Por qué? Porque esta línea sería paralela a esta línea imaginaria que tengo acá y esta línea azul es justamente paralela a B. ¿Sí? Entonces es como transportar este ancho de este ángulo, transportarlo aquí y te daría 45 arriba y 25 abajo. 45 más 25 es justamente 70 grados. Así que utilizando la ley de coseno puedo determinar el R. ¿Cómo calculo el R? R va a ser igual a A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? Vale 6. 6 al cuadrado daría 36. Más B al cuadrado daría 7 por 7, 49. Menos 2 veces 6 por 7. Por coseno de 70 grados. ¿Sí? Por coseno de 70 grados. Al hacer el cálculo te darás cuenta que R es aproximadamente 7.50 unidades. 7.50 unidades. ¿Cómo determinar el ángulo del vector resultante? Aquí hay mucha gente que se equivoca y por eso yo les pido que siempre hagan un dibujo.
Si usted no hace un dibujo y calcula un ángulo equivocado, aparentemente equivocado, porque puede que el ángulo esté allí en la figura, si usted me dice que ese es el ángulo asociado con el vector y no coincide, pues simplemente yo se lo pongo malo porque no lo dibujó. Algunos podrían pensar que el ángulo del vector resultante está dado por gamma, ¿sí? Pero resulta que no es así. Los ángulos para la suma de los vectores los debemos dar respecto a la horizontal. Ya lo he mencionado muchas veces, ¿sí? Desde esta línea fucsia, que sería nuestro eje X positivo, debemos medir la resultante hasta acá. Así que el vector resultante será la suma de gamma más 25. Ya conozco de antemano que es 25. ¿Cómo encuentro cuánto vale gamma? Si ya conozco que este vale 70 grados. Entonces aquí utilizamos la ley de senos. Conocemos dos lados, conocemos un ángulo y debemos conocer el otro ángulo. Conozco R, es más, conozco los tres lados porque ya determiné R que vale 7.5 unidades. El R trabaja con 70 grados. El B, su imagen, que es este que está acá, trabaja con gamma. O sea que debo asociar seno de beta, o perdón, seno de gamma, que es este en este caso, por sobre 7, sobre B, que son 7 unidades. Es decir, seno de gamma, correcto, sobre 7 unidades es igual a seno de 70 sobre R, ¿sí? Seno de 70 sobre R. Acuérdese que el ángulo gamma ahora está trabajando con el lado o el vector B, este que está acá. Su magnitud vale 7 unidades. Seno de gamma sobre 7 es igual a seno de 70, que es el ángulo que trabaja con R, ¿sí? El vértice que tiene un lado opuesto hace referencia justamente al lado R. Despejo de aquí gamma, quiero encontrar gamma, pero acuérdese que ese no es el resultado. Gamma sería una parte del ángulo que yo necesito. Debo sumarle 25. Entonces despejo gamma. Este 7 que está dividiendo aquí lo paso a multiplicar al otro lado. Me quedaría 7 unidades por seno de 70. Utilice una calculadora, por favor, para hacer este cálculo. Lo invito. Es necesario que la vaya usando para que vaya soltándose en los cálculos. Quedaría 7 por seno de 70 sobre 7.5 de este lado derecho de la ecuación. Del lado izquierdo, como ya pasamos 7 unidades, quedaría seno de gamma. Una vez más, para poder quitar esta función seno de aquí y que quede solamente gamma, el ángulo que estamos estudiando, es necesario aplicar la función inversa a seno, que sería seno a la menos 1. ¿Sí? Seno a la menos 1 del lado izquierdo me dejaría a gamma solo, del lado izquierdo, pero del lado derecho me daría seno a la menos 1 de 7 por seno de 70 sobre 7.5 unidades. El cálculo de esto allí en seno a la menos 1 en su calculadora le debe dar 61.29 grados. Es nuestro ángulo para este vértice que tenemos acá, que es justamente el que trabaja con B. Para poder determinar el ángulo respecto a la horizontal, acuérdese, debemos sumar el que me dio gamma, 61.29, más 25. La suma de estos dos es 86.29. Mire qué sencillo es justamente este tema utilizando la ley de senos y la ley de cosenos. Simplemente debo ser muy cuidadoso en cómo determinar los ángulos que me están dando. Aquí la cascarita quizás sería encontrar este ángulo que está acá. ¿Sí? Hay un poquito de geometría nos permite determinarlo. A mí se me ocurrió de esta forma, quizás usted lo pueda hacer de otra. Podría trazar una línea continua acá. Podría trazar el vector A que continúe. Podría trazar el vector o la imagen del vector B que continúe hacia acá, ¿sí? E intentar encontrar los ángulos que se están determinando aquí, más la línea horizontal, y justamente llegar a la conclusión de que es 70 grados. La explicación que yo les di es una explicación que considero muy práctica de la experiencia, pero podría llegar también de otras maneras, ¿sí? De otras formas también podría llegar. Bien, vamos a continuar con el último método. Como siempre hay ejercicios antes de pasar a un método. Aquí están los ejercicios. Utilizando el método anterior, puede sumar las parejas con el método trigonométrico. Recuerde que la lectura de esta tabla se hace de la siguiente manera. El vector A tiene una magnitud de 5 unidades y tiene una dirección de 0 grados respecto a la horizontal.
Todos están medidos respecto a la horizontal. El vector B tiene 4 unidades y está medido respecto a la horizontal con un ángulo de 70 grados. Y así cada uno de los otros que están en la tabla. Puedo sumar dos vectores, el resultante de este lo sumo con un tercero y así puedo practicar de esa forma. Por último, el método de componentes. Este es espectacular, es el método que más me gusta, es uno de los métodos que va a utilizar usted de aquí en adelante, sobre todo en dinámica. Ustedes que estudian ingeniería estarán muy asociados con el método de componentes. Es el método más práctico, diría yo, más completo, aunque no se puede dejar de lado todo lo que nos permiten hacer aquellos, ¿sí? Este también es muy práctico. Vamos a dibujar en este, como también vamos a hacer cálculo. Es necesario las dos cosas. No solamente calculo la magnitud del vector o la mido, ¿sí? Sino que también puedo calcular el vector. Para eso es necesario hablar de las componentes rectangulares de un vector. Es decir, un vector no es un vector solamente. Él está conformado por unas componentes que se llaman las componentes rectangulares. Imagínense nuevamente el vector A, cuya magnitud es A sin negrilla, el ángulo es alfa, y para poder determinar sus componentes rectangulares se procede de la siguiente manera. Hay que establecer unos ejes. Iniciamos con el eje de las X, este eje que está de color fucsia, aquí horizontal, el eje de las Y, como siempre en la vertical, y a continuación de ahí empezamos a encontrar unos lados opuestos al ángulo alfa, ¿sí? Desde el punto 00 de este sistema de coordenadas hasta la flecha, hasta donde termina, perdón, la cabeza de esta flecha verde, tendríamos el vector A. Es un vector fijo de aquellos que hablábamos allá en la clasificación. Es un vector fijo cuyo ángulo es alfa, su magnitud es A minúscula, estamos en términos generales, pero hay un lado opuesto, es decir, estamos formando aquí un triángulo rectángulo. Hay una flechita en azul que no es el vector B, como ya veníamos haciéndolo, sino que también hace parte de A. Mientras que aquí en el otro lado, adyacente al ángulo alfa, tenemos también otro lado. A cada uno de ellos le vamos a asociar un nombre. Al que está sobre el eje de las Y, que va hacia arriba, se va a llamar A sub Y, y al que está sobre el eje de las X lo vamos a llamar A sub X. Noten ustedes que no estoy sumando vectores, simplemente estoy dando referencia del triángulo que se forma con el vector A. Debido al ángulo que tenemos, tendríamos A sub Y y A sub X. Aquí tendríamos, en este caso, si utilizamos las funciones trigonométricas, seno de alfa. ¿Qué sería seno de alfa? Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa para nosotros en términos prácticos será la magnitud de A. Ojo, no será el vector A. Seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es A sub Y, sobre la hipotenusa, que es A. Míralo de esa forma. Seno de alfa A sub Y es igual a sub Y sobre A sub Y sobre A. Si usted despeja, entonces encontrará lo que está aquí en la segunda línea, que A sub Y es igual a por seno de alfa. De la misma manera, si utiliza la función coseno, coseno de alfa es igual al cateto adyacente a alfa, observen que es A sub X sobre A. Al despejar A sub X, despejaría y encontraría que A sub X es igual a A por coseno de alfa. Quiero enseñarle que tanto A sub X como A sub Y son denominadas en física como las componentes rectangulares del vector A. Y esto para nosotros es supremamente importante. Así que para hablar de un vector en términos de sus componentes, yo necesito conocer quién es A sub X y quién es A sub Y. De ahora en adelante anote estas ecuaciones que están acá. A sub X la voy a encontrar siempre como A por coseno de alfa, mientras que A sub Y la voy a encontrar como A por seno de alfa. Puede asociarlo sin ningún problema, puede anotar estas ecuaciones en un papel, pegarlo detrás de la puerta o en el techo, no sé, donde pase más tiempo. Donde pase más tiempo ponga estas ecuaciones, serán importantes para encontrar las componentes rectangulares. Imagínense que yo les doy un ejercicio y les digo, dado el vector A, mire que no estoy hablando de vector B ni vector C, nada. El simple hecho de tener el vector A ya me permite a mí hacer un ejercicio importante. Tengo un vector A que tiene 3 unidades de magnitud, 40 grados, y quiero encontrar sus componentes rectangulares.
Entonces recurro a esas ecuaciones que les he dicho que anoten en un papel, que peguen en la puerta, lo digo con mucho cariño, y es con el objetivo de que usted pueda reemplazar. A, observe que no está en negrilla, es la magnitud de A. Está en ambos casos, en A sub X y en A sub Y me ayudan a determinar quién es este señor que está acá en verde. Si me voy acá, observo que A sub X debe ser igual a A por coseno de alfa. ¿Quién es A? Vale 3 unidades en la parte de arriba. Reemplazo A por coseno de alfa. ¿Cuánto vale alfa? 40 grados. Utilizando la calculadora, 3 por coseno de 40, usted podrá comprobar que esto es 2.30 unidades. Por otro lado, A sub y, ¿cómo se calcula? Ese es con la función seno. Me devuelvo un poquito. A sub y es igual a A por seno de alfa. A es 3 unidades y el ángulo es 40 grados. Así que sería 3 unidades por seno de 40. Al utilizar la calculadora nos daría como resultado 1.93 unidades. Y hemos resuelto nuestro ejercicio. Todavía no hemos sumado. Es interesante saber que ya tenemos escrito nuestro vector. Si yo le dijera, escríbame el vector en términos de sus componentes, simplemente usted escribiría A, vector, la flechita arriba, es igual a 2.30 unidades, ¿sí?, en dirección X, más 1.93 unidades en dirección Y. Aquí es donde tenemos que tener los cuidados, porque una va en una dirección, a su Y va en el eje Y, como la palabra lo indica, y a su X va en el eje X. Alguien de pronto pensaría, bueno, sumemos estos dos, 2.30 más 1.93 y ahí obtengo el valor de la resultante. No es así. Si usted suma 2.30 más 1.93, no le va a dar las 3 unidades que tiene la magnitud. Si lo suma le da 4.23 porque lo está haciendo mal. Pero si usted recuerda que lo que tiene aquí es un triángulo rectángulo y conoce los catetos, imagínense que este es el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto a su Y y este es el cateto adyacente a su X, la hipotenusa se podría calcular con Pitágoras. ¿Sí? ¿Cómo demuestro de que estos dos calculados acá, estos dos valores, 2.30 y 1.93, efectivamente me dan 3 unidades? Entonces ese cálculo se hace con Pitágoras. Hay un triángulo rectángulo y Pitágoras me dice raíz cuadrada, ahora sí, de los resultados, de los catetos. ¿Cuánto me dio uno de los catetos? 1.93. 1.93 al cuadrado más 2.30 al cuadrado. Ojalá que usted esté haciendo este cálculo. Raíz cuadrada de todos esos cuadrados sumados le va a dar justamente 3.00. Y aquí sí demostramos que efectivamente a sub x y a sub y me dan respuesta del vector A. Yo no puedo sumarlos directamente como 2.30 más 1.93 porque estoy hablando de un vector y por ende se debe calcular con la matemática que estamos mencionando en este momento. Entonces el vector A quedaría escrito como A sub x en x más A sub y en y. Y no puedo sumar la componente en x con la componente en y. Si lo quiero hacer, lo que determinaría sería su magnitud, pero debo hacerlo con la raíz cuadrada, como se calcula la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Muy bien, si ya nosotros conocemos quién es A sub x y quién es A sub y, entonces podemos encontrar el ángulo también respecto al eje x. ¿Cómo se calcularía el ángulo? ¿Sí? La magnitud ya la mencioné. La magnitud de A, observe que esto no está en negrilla, esto es magnitud del vector. Anote por aquí si está escribiendo en alguna libreta digital o también de pronto en sus apuntes en físico, anote aquí que esto es magnitud de A. Aquí donde está este A, escriba magnitud de A. Aquí tenemos el teorema de Pitágoras, ¿sí? A sub x al cuadrado, que nos dio, voy a devolverme un poco, permítame aquí, ¿cuánto nos dio A sub x? 2.30, ¿sí? Entonces usted puede colocarlo aquí. Raíz cuadrada de 2.30 al cuadrado más 1.93 al cuadrado. Y puede verificar justamente que la magnitud de A es 3 unidades. ¿Sí? 3 unidades. Por otro lado, ¿cómo calcularía usted el ángulo alfa? Me devuelvo un poco a la figura, permítame. Si me devuelvo a la figura, conozco cuánto vale A sub y, conozco cuánto vale A, conozco cuánto vale A sub x.
Si conozco todos los tres lados, ¿cómo puedo calcular, el ángulo alfa? Sencillo, ¿cierto? Podemos trabajar con la función tangente, creo que es la más práctica para este caso. Tangente es igual al cateto opuesto, que es A sub y, sobre el cateto adyacente, ¿sí? La función tangente me lo diría. Entonces quedaría así. Tangente de alfa es igual a sub y sobre a sub x. Pero como quiero encontrar alfa y no la tangente como tal, aplico la función inversa del lado izquierdo, tangente a la menos 1, y del lado derecho para que la ecuación no se altere. Así que como lo hicimos allá con seno y coseno, también lo hacemos aquí. Me quedaría alfa igual a tangente a la menos 1 en el lado derecho de a sub y sobre a sub x. De esa forma encontramos tanto la magnitud como también el ángulo, la dirección del vector. Una vez más, repito, no estoy sumando los vectores. Ahora estoy simplemente escribiendo los vectores en términos de sus magnitudes, en términos de sus componentes. Ya sé cómo se calcula la magnitud de un vector solito. Me dan un vector, ¿sí? Y puedo calcular sus magnitudes a través del teorema de Pitágoras, ¿sí? Podríamos llamarlo de esa forma. Y su dirección la puedo calcular con la función tangente. Tangente a la menos 1 de a sub y sobre a sub x. Tenga presente que arriba en el numerador va a sub y en el denominador va a sub x. Si alguna de estas componentes es negativa, no vaya a despreciar ese negativo. Póngalo allí, ¿sí? Si alguna de estas componentes es negativa, póngalo allí. Si ambas son positivas, pues no será necesario escribir el positivo. Si ambas son negativas, no será necesario escribir los dos negativos porque sabe que menos entre menos da más. Pero si alguna de las dos es negativa, es necesario que lo incluya en su cálculo porque hará referencia a un ángulo en particular. La función tangente no es par ni impar, como sí lo es la función seno y la función coseno. Usted ha aprendido esa parte allí en matemáticas seguramente. Entonces, ¿para qué servirá eso de las componentes rectangulares? ¿Qué me están queriendo enseñar a mí? Me están queriendo enseñar algo mucho más general de los vectores. Con ella realmente uno puede entender cómo sumar vectores no solamente en un plano cartesiano, sino también en el espacio, en 3D. Y aquí la cosa se pone un poquito más interesante e inclusive podríamos necesitar ya de programas, ¿sí?, un poquito más sofisticados para poder dibujar los vectores en 3 dimensiones. Los que ven estática se darán cuenta que en algunos momentos será muy necesario, valga la redundancia, dibujar los vectores en 3D y hacerlo por el método de componentes. Así que no esquivemos este método, vayamos aprendiendo. Lo que llevamos hasta ahora es muy sencillo. Básicamente encontramos que los vectores se pueden representar en términos de sus componentes rectangulares. ¿Sí? Es lo que hemos hecho hasta ahorita. Las componentes rectangulares del vector A es A sub X y A sub Y. A sub X trabaja con coseno y A sub Y trabaja con seno, según lo que acabamos de mencionar. A sub X es igual a la magnitud del vector A por coseno del ángulo de A y A sub Y es igual a A por seno del ángulo en cuestión. Entonces, eso es lo que llevamos hasta ahorita con respecto a los vectores. Ahora, ¿qué es esto de vectores unitarios? Mire que un vector está en el eje X y otro vector está en el eje Y. Los físicos introducimos los vectores unitarios para hablar de esas direcciones. Observen que el valor 2.30 está en el eje de las X. Entonces será necesario incluir un vector unitario que no me altere a mí ese valor de 2.30, ni tampoco me altere el valor de 1.93 y que me permita a mí desenlazar la posible suma que matemáticamente quisiéramos nosotros hacer. Así que los resultados para la componente en X tendrán asociado una Y, especialmente no fue tan fácil escribirlo aquí en esta diapositivas precis, pero usted lo puede hacer allá. Esto de aquí, este I, no es un puntico, realmente es un vector, se debe hacer con especie de un gorrito, y gorrito se lo voy a explicar en la clase directamente, y este J también no es un J con puntico, sino que es justamente un gorrito que lleva acá. Cuando veamos I gorrito y J gorrito, haremos referencia a los vectores unitarios rectangulares. Se llaman unitarios porque su magnitud, como ya lo mencioné, es 1 y lo que me están indicando son direcciones. Cuando yo vea que un vector está escrito como 2.30 en Y,
más 1.93 en j, me está diciendo, hombre, 2.30 y 1.93 no los puede sumar aquí, como sumar mangos, no los puede sumar. Si lo suma, está cometiendo un error garrafal. Entonces, la i y la j me separan, en términos prácticos, ¿cierto? El hecho de poder sumarlos y meterlos en un solo eje. No, uno va en el eje de las x y el otro va en el eje de las y. Por eso son vectores y por eso es que es interesante esta parte aquí. Ahí tenemos los vectores unitarios, miren, una flechita de magnitud 1 en azul, acá la tengo en azul también, de magnitud 1, que sería y. Entonces, cada vez que hablemos de y, nos referimos al eje x. Cada vez que hablemos de j, nos referimos al eje y. Y cada vez que hablemos de k, nos referimos al eje z. Al eje z ya estaremos entonces en el espacio. Aquí estamos en este momento en dos dimensiones. ¿Cómo haríamos entonces la suma de dos vectores? Ya sé cómo encontrar el ángulo para un solo vector, ya sé cómo representarlo en términos de sus componentes rectangulares. Ahora entonces, ¿cómo hago para sumar? Sencillísimo, sencillísimo, sencillísimo. Dado los dos vectores A y B, para sumarlos por el método de componentes se procede de la siguiente manera. Vamos a hacerlo con tres pasos también. El paso número 1, ¿qué debemos hacer? Encontrar las componentes rectangulares del vector A. Ya nosotros sabemos que se calculan con aquellas ecuaciones que el profe le dijo, péguelas en la puerta. A sub x es igual a por coseno de alfa, a sub y es igual a por seno de alfa, y lo mismo hacemos con el vector b, encontramos sus componentes rectangulares. Así como calculamos la de a, también calculemos la de b, sencillo. ¿Qué es lo que cambia? Hombre, el valor de la magnitud de b que me estén dando y el valor del ángulo de b que yo tenga. B sub y será igual a b por seno de beta. Observen que tanto a sub y como b sub y trabajan con la función seno y tanto a sub x como b sub x trabaja con la función coseno, pero los ángulos son distintos. Acá siempre será alfa para a y de este otro lado será beta para b. Paso número 2 para sumar estos dos vectores. Se suman las componentes que están en i y las componentes que están en j. Ahí sí se puede. Yo puedo sumar i con i y j con j. Lo que no puedo hacer es sumar i con j y de esa forma pues estaría cometiendo un error. Eso es lo que no puedo hacer. Tenga mucho cuidado. El paso número 3 es hallar el vector resultante y su ángulo respecto al eje positivo de las x. Acuérdese que el ángulo en nuestro curso lo vamos a calcular siempre con respecto al eje positivo de las x. Si usted hace un cálculo de un ángulo y no tiene ni idea de dónde lo calculó, entonces haga el dibujo, compadre, y encuentre dónde está medido ese ángulo que usted acaba de calcular. Esta sería una forma práctica, simbólica, de hacer el cálculo. Acuérdese que en el paso número 2 se dijo que debemos ¿qué? Vamos a devolvernos aquí un poquito. Sumar las componentes i y las componentes i con i y j con j. A sub x sería sumado con b sub x y a sub y sería sumado con b sub y. Como en el ejemplo anterior, a sub x es un número, a sub y es un número, b sub x es un número y b sub y es un número. Los que son vectores son i y los j. Así que yo sumo los números a sub x, b sub x y sumo los números a sub y, b sub y sigo manteniendo los vectores. Escribiría de la siguiente forma. Ya lo que hago es generalizar a sub x más b sub x, que me da un nuevo número, dejo solamente un vector unitario y sumo a sub y con b sub y dejo un solo vector unitario j. Lo que estoy obteniendo es el vector resultante que me da cuenta a mí de la suma de los dos vectores, r sub x en i más r sub y en j. ¿Cómo calcularíamos el ángulo? Ya aprendimos a calcular el ángulo, ¿sí? Acuérdese que es con la función tangente. Tangente a la menos 1 de r sub y sobre r sub x. Sencillísimo para calcular el ángulo. Mire que no tenemos que aplicar unas fórmulas o unas ecuaciones, perdón, muy sofisticadas. Las ecuaciones que ya conocemos, la magnitud de r cuadrado y el ángulo es tangente a la menos 1 de ry sobre rx. Acuérdese que siempre será ry sobre rx. Tenga cuidado ahí. Aquí, este r es la magnitud de ese vector. Con Pitágoras, ¿se acuerdan? Rx al cuadrado más ry al cuadrado. Y teta es igual a tangente a la menos 1, lo repito, de r sub y sobre r sub x. Ejercicios para practicar. Aquí hay nuevamente una tabla desde la A hasta la H, importante. En clase trataremos de enfocarnos en los ejercicios como tal,
pero ya necesito que ustedes de antemano vayan practicando. ¿Sí? De esa forma utilizamos el método de componentes, muy chévere el método de componentes. Hasta aquí hemos estudiado 4 métodos: el método el método del triángulo, el método del paralelogramo. Los dos se utilizan con reglas y transportador. El método trigonométrico, es necesario hacer un dibujo, ¿cierto? Como ya lo vimos, es necesario hacer el dibujito para saber dónde están los ángulos, pero se utilizan ya ecuaciones. Y el método de componentes, que me dice a mí que debo encontrar las componentes o escribir el vector en términos de sus componentes. Pero ¿qué pasa entonces con la resta? Hacer la resta es muy sencillo. Preste mucha atención. Si sumando los vectores utilizamos el método del triángulo, el método del paralelogramo, el método trigonométrico, el método por componentes, restando vectores, ¿cómo hacemos? Mire que la diferencia o la resta es sencilla. Si me piden calcular a menos b, eso será equivalente como hacer una suma. ¿De quién? Del vector b, pero escrito negativamente, donde menos b es un vector de igual magnitud y de sentido opuesto. Imagínense que este vector b se escribe en términos de sus componentes. Utilizando los resultados anteriores, supongamos que tenemos un vector que tiene 1.93 en y tiene 2.53 en j. ¿Sí? Ambos son positivos. Si yo quiero saber quién sería menos b, entonces voy a escribir un vector, dice aquí, de igual magnitud, pero de sentido opuesto. ¿Cómo cambio los valores de las componentes para representar un vector que esté en sentido opuesto, pero que tenga la misma magnitud? Hombre, si el valor era 1.93, entonces ahora será menos 1.93 en X. Si el valor era 2.53 en Y, ahora será menos 2.53 en Y. ¿Sí? Al escribirlo en términos de sus componentes, lo que hago es cambiar el signo. Si alguno de ellos era negativo, lo pongo positivo. Si todos dos son negativos, los pongo positivos. Si alguno de ellos es negativo, lo pongo positivo. Si ambos son positivos, los pongo negativos. Es muy sencillo. Entonces, para hacer la diferencia, lo que tengo es que escribir el vector, pero con magnitud cambiada, con pues la misma magnitud, pero de sentido opuesto. El signo, básicamente. Así que podemos utilizar los métodos que aprendimos para hacer la diferencia. Mire que con 3 pasos nuevamente le voy a explicar la resta de los vectores. La resta de los vectores. Muy sencillísimo, muy sencillísimo. Imagínense que tenemos el vector A que tiene 4 unidades y un vector B que tiene 3 unidades. Vamos a hacer la resta A menos B. Queremos encontrar quién es A menos B. 4 menos 3 diría alguno por ahí, ¿cierto? 4 menos 3. 4 menos 3 es 1. Uy, tenga cuidado. Como dicen por ahí, estate creyendo que en Milo te da energía y no comas yuca con suero. La meta la pones tú. Ten cuidado. 4 menos 3, como son vectores, ya no los puedo sumar así, no los puedo restar así. Tienen que llevar la matemática asociada para este caso, para los vectores. ¿Qué tengo que hacer? Si es el método del triángulo, recuerde que se hace en el del triángulo. Como es el del triángulo, a ver, como es el del triángulo, ¿qué hago? Como es el del triángulo, uno a continuación del otro. Recordamos que es uno a continuación del otro. Pero voy a hacer la resta. Me están dando el vector B que tiene 3 unidades y que tiene un ángulo de 50 grados con respecto al horizontal. Si lo pongo inmediatamente así como están acá, el vector B donde termina A, entonces lo que estaré haciendo será una suma. Para hacer la resta procedemos como nos indica el paso número 1. Se dibujan los vectores, uno a continuación del otro sin modificar sus magnitudes. El vector a restar, que es B, se dibuja con su sentido opuesto. Es decir, mire como lo tenemos acá, la misma magnitud que tenía 3 unidades, pero el sentido opuesto. Si usted traza una línea aquí continua que prolongue la dirección del vector B, usted se dará cuenta que con respecto al horizontal aquí hay 50 grados. ¿Sí? Pero también podrá verificarlo si traza una línea horizontal paralela al vector A y esa línea imaginaria hasta donde está el vector dibujado y también tendrá 50 grados. Ahí podrá verificar que su vector efectivamente está descrito allí con los 50 grados. Una forma práctica con la que yo le enseño a mis alumnos de cómo representar un vector.
Imagínense que usted lo va a sumar. Usted lo va a sumar. Pone el vector B acá sin ningún problema, a continuación del vector A, como si lo fuera a sumar. Si usted quiere saber hacia dónde dibuja menos B, entonces simplemente en esta misma línea del vector B, prolónguela hacia abajo. Hacia abajo siempre estará opuesto. En este cuadrante que para nosotros será como el cuadrante 3, 1, 2, 3, ¿sí? Este sería el cuadrante 1, donde estaría B normalmente. Por acá tendríamos el cuadrante 2 y acá tendríamos el cuadrante 3. Por aquí iría una línea vertical si dividimos esto como un plano cartesiano. Estaría acá la imagen del vector B negativamente. ¿Cómo encontré yo este vector B? Hombre, tracé primero el vector B normal y menos B es la línea prolongada hacia abajo. Ya la flecha no va hacia arriba, sino que es opuesta. ¿Cuál es el tamaño? El mismo, 3 unidades, 1, 2 y 3. Donde termina la flecha tenemos las 3 unidades y ya no tengo que estar midiendo con el transportador nuevamente el vector. La misma línea de acción de arriba me sirve para dibujar el vector de abajo. Paso número 1 entonces, conclusión, se dibujan los vectores uno a continuación del otro sin modificar sus magnitudes. El vector a restar se dibuja con su sentido opuesto, es decir, menos b. El paso número 2 es trazar el vector resultante, r, desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo. Tengo a en verde, tengo b en azul y el resultante es del inicio de a hasta el final de b. Miren que es la misma, la misma ruta que seguimos para cuando estamos sumando, desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo vector. ¿Qué se hace entonces? Recordemos, para medir la resultante, simplemente utilizo la regla y mido. Para este caso, la magnitud, ojo, aquí no tenemos si este vector es negativo, no, simplemente la magnitud del vector es lo que se puede medir con el método del triángulo. Ya con el método de componentes, ahí podríamos determinar nosotros. Usted se dará cuenta que este vector está por acá. Si traza usted un plano cartesiano aquí, ¡pum!, el eje de la y por acá arriba, el eje de las x acá, y solamente analiza el vector resultante, se dará cuenta que él tiene asociado por aquí una línea horizontal, sería positiva. Para ese vector la componente rectangular en x es positiva y la componente rectangular en y iría hacia abajo, sería negativa. O sea que en términos de componentes una positiva y otra negativa. Pero en términos de magnitudes es simplemente un número. La magnitud es positiva. Toda magnitud de un vector es positiva. Jamás nos va a dar negativa para estos casos que estamos estudiando aquí en nuestro curso. Así que tome la regla, mida la línea amarilla, ¿sí? Esta flecha amarilla no es una línea, corrijo, es una flecha y nos daría 3.1 unidades, 3.1 unidades. ¿Cómo dibujo el ángulo del vector? Acuérdese que es con respecto ¿a quién? A la horizontal. Si lo mido a favor de las manecillas del reloj, ya yo sé que el ángulo es negativo. Lo estoy midiendo en posición normal. Un ángulo medido en posición normal se mide desde el eje X positivo. Si va a favor de las manecillas del reloj, mire, el reloj marcaría así. Usted lo mide con el transportador, pone el centro del transportador aquí, donde inicia el vector A y el vector R. Ahí pone el centro del transportador. El 0 debe marcar aquí, donde está la flecha verde, y de ahí para abajo hasta donde esté la línea amarilla le debe dar 48, menos 48 grados. Obviamente el transportador jamás le va a marcar negativo. Usted debe hacer la referencia porque usted está midiendo justamente en el sentido de las manecillas del reloj. Otra forma de representar ese dato sería tener en cuenta de que a 48 cuánto le faltaría para llegar a 360, que sería una vuelta completa. ¿Sí? Si yo lo mido en contra de las manecillas del reloj, el ángulo sería 312 grados. Si a un compañero el ángulo le dio 312 grados y a otro compañero le dio menos 48 grados, estaríamos hablando de lo mismo, porque de aquí hasta acá hay 312 grados positivos, pero de aquí hasta aquí hay menos 48 grados. Así que será equivalente. Usted podría comprobarlo. Usted podría comprobarlo simplemente utilizando una función. Si usted utiliza la función seno de menos 48, eso le daría justamente menos 0.74, seno de menos 48. Acuérdese que el complementario acá, o el ángulo que hace falta, a ver, de 360 le restamos 48, daría 312.
Si usted hace seno de 312, le va a quedar el mismo valor, menos 0.74. Lo puede verificar, puede hacerlo con pausa y se dará cuenta que el cálculo con la función seno o con la función coseno para los componentes rectangulares es el mismo, ya sea con menos 48 o con 312 medido en contra de las manecillas del reloj. Chévere e interesante el método del triángulo para la resta, pero yo quiero decirle que no solamente ese se puede utilizar, sino que se pueden utilizar todos los otros dos métodos que nosotros estudiamos acá. Los otros tres métodos, perdón. Aquí nuevamente hay unos ejercicios, ¿sí? Dados los vectores, utilizar el método anterior para hallar las diferencias correspondientes. Ya no sería a más b, sino que sería a menos b. Se lo voy a dar pues muy sencillamente, ¿no? Aquí tendríamos a, estaría a 5 unidades, ¿sí? A 5, tendría 5 unidades de magnitud y a 0 grados. Si el vector b es el que voy a restar, tendría 4 unidades, 70 grados, pero como voy a restarlo, acuérdese que lo que se hace es poner el ángulo opuesto. A ver, el ángulo opuesto, la palabra correcta que hemos estado utilizando es el sentido opuesto del vector, ¿sí? Utilizar el sentido opuesto del vector. Si son 70 grados, ya usted sabe que lo puede dibujar, así como le estaba enseñando, puede dibujar 4 unidades de magnitud, 4 centímetros hasta donde termina la flecha, como si fuera positivo, y prolonga una línea hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, y le dará justamente al medir nuevamente las 4 unidades hacia abajo, ahí también quedaría en el tercer cuadrante, de la misma manera, tercer cuadrante le quedaría el vector B. La resultante iría desde A tiene 5 unidades a 0 grados, ¿sí? Desde donde inicia A hasta donde encontramos el vector menos B. Ahí tendríamos la resultante. Sumar A y B en este caso es equivalente o muy parecido al método que aplicamos ahora mismo aquí, el método del triángulo. Le va a quedar de esta misma forma. Por acá quedaría un poquito más extendido porque son 70 grados, ya no son 50, 70 estaría por acá. Si lo medimos aquí serían como 70 aquí y él vendría aquí así. ¿Sí? Sería un poquito más grande la resultante. Si los valores fueran los mismos, pues sería un poquito más grande. Entonces tenemos el método de componentes, chéverísimo que usted puede aplicar el método de componentes para restar vectores. Mira, aquí le voy a dar un ejemplito. Imagínense que tenemos dos vectores. Aquí voy a terminar, se los prometo. Vector A está en negrilla, ojo con la simbología de los vectores. Vector B en negrilla. Sus magnitudes son 6 unidades y 8 unidades. Los ángulos son 50 y 300 grados respectivamente. Con respecto a la horizontal, queremos encontrar la diferencia entre estos dos vectores a menos b. A la resultante en este caso no le hemos llamado r porque r lo hemos utilizado para la suma. Llamémosle d. Entonces ya sabe que cuando suma dos vectores obtiene un vector. Y cuando resta dos vectores también obtiene otro vector. Mire que está en negrilla. En este caso debemos tomar, acuérdese, el sentido opuesto de b. B tiene 300 grados en dirección y vale 8, y A tiene 6 unidades en magnitud y 50 grados. A lo dejamos quieto, me devuelvo aquí un poquitico, A lo dejaríamos quieto porque el que va a estar restado es B. Si por el contrario yo le digo, hágame B menos A, ya usted sabe que al que le va a cambiar el sentido es a A y va a dejar B tal cual como está allí. En este caso tenemos A menos B y procedemos de la siguiente forma. Primero hallamos las componentes. A mí me gustaría que usted utilizara la calculadora, la ecuación aquella que yo le dije que la escribiera detrás de la puerta y acuérdese que a sub x es A por coseno del ángulo. Bueno, tenga presente que A sub x es igual a 6, que es A por coseno de 50. A por coseno de 50 en su calculadora, úsela por favor, le da 3.86 aproximadamente. Eso sería A sub x. Grábese ese valor, 3.86. ¿Qué sería A sub y? Acuérdese que la componente en y se calcula con la función seno, para este caso. Entonces sería 6, el mismo 6, que es la magnitud, por seno de 50 grados. Estamos escribiendo el vector B, el vector A, perdón, en términos de sus componentes rectangulares. Eso es lo primero para poder sumar con el método del
de componentes, método de componentes, escribir el vector en términos de sus componentes. Este último valor nos daría 4.60. Así que el vector A quedaría escrito como 3.86, acuérdese el vector unitario, y más 4.60, que fue el que acabamos de calcular, en J. ¿Cómo calculamos el vector B? Vamos a calcular el vector B. Permítame regresarme. El vector B tiene 8 unidades. Todavía no lo vamos a restar. Vamos a calcular solo sus componentes, sin tener en cuenta que lo que se va a hacer es una resta. Así que tiene 8 unidades en magnitud. Entonces escribimos en la calculadora 8. Para calcular la componente en X sería 8 por coseno del ángulo. 8 por coseno de 300. Eso nos daría 4 exactamente. 4. 8 por coseno de 300. Y para calcular la componente en Y utilizamos el mismo 8, pero con la función seno. 8 por seno de 300. Y eso nos daría menos 6.92. Tenga en cuenta que B nos dio 4 positivo en y menos 6.93 en J. Como lo que quiero obtener es menos B, ya no pongo 4, sino que pongo menos 4. Lo que hago es cambiarle el signo. Y como tenía menos 6.93 y lo que estoy poniendo es negativo, entonces escribo más 6.93 en J. Queremos hacer la diferencia de estos dos señores. Y ahora es muy sencillo. Lo que tengo que coger es este valor de 3.86 y restarle 4. Acuérdese que es I con I y J con J. A este valor de 4.60 le voy a sumar 6.93. Algunos dirán, pero no lo vamos a restar. Sería como la pregunta, ¿no se supone que vamos a restar? No, pero es que ya el signo negativo se consideró. Este número era negativo, pero como estamos restando, entonces él quedó negativo con negativo, se convirtió en positivo. Entonces este va a aumentar, ¿sí? Este valor va a aumentar. Si usted suma 4.60 más 6.93, le daría 11.53. Profe, pero lo que estamos haciendo es una suma. Sí, pero recuerde que ya le pusimos el signo negativo, el valor calculado de de B por seno del ángulo nos dio menos 6.93. Pero como me están pidiendo menos B, menos por menos me dio más. Al sumarlo me da 11.53. Al sumar 3.86 menos 4, ahora sí tenemos que restar, aquí sí nos daría negativo, entonces el número disminuye significativamente, te lo hace en la calculadora, 3.86 menos 4 le da un número negativo, menos 0.14 y más 11.53 en J. Estos dos no los vaya a sumar, ni con poderes, dijo San Diego por ahí. Tengamos mucho cuidado, no podemos sumarlo, porque uno va en I y el otro va en J. Estamos encontrando el vector. ¿Cómo calculamos la magnitud? Acuérdese, Pitágoras. Para calcular la magnitud, usted quiere saber cuál es el tamaño de ese vector. A propósito, ese vector se encuentra en qué cuadrante. Tiene, en Y es negativo, o sea que está en el eje de las X negativas, 0.14 en el eje de las X negativas. Y en Y está positivo, 11.53. Si usted recuerda, el cuadrante en el plano cartesiano que es positivo en Y y negativo en X es el cuadrante 2. Así que el vector resultante llamado D, en este caso de la resta A menos B, se encuentra en el segundo cuadrante. Y es chévere eso porque ya está obteniendo el vector como tal. Si usted dibuja .14 en Y menos .14 en Y y lo une con 11.53 como una coordenada, así como hacía en matemáticas, se dará cuenta que desde el centro del plano cartesiano hasta ese punto donde se unen estos dos señores, estaría dibujado el vector D. Y nos da en este caso 11.53 su magnitud, su tamaño. ¿Cómo encontramos el tamaño? Ya nosotros tenemos la ecuación. Acuérdese de Pitágoras. ¿Qué se hace? Raíz cuadrada, abro paréntesis en mi calculadora, de menos 0.14, cierro al cuadrado, más, abro paréntesis, 11.53, todo esto al cuadrado, le doy igual y me da justamente 11.53. Así como calculamos Pitágoras, podemos determinar el valor de la magnitud del vector. Este es el vector, menos 0.14i, más 11.53. Pero su magnitud se calcula con Pitágoras. Este valor al cuadrado, 0.14, mire que en ningún momento utilicé el vector unitario i ni el vector unitario j. Para calcular la magnitud solo necesito los números
que están asociados aquí como coeficientes con los vectores unitarios. Al sacarle la raíz cuadrada y al haber elevado cada uno al cuadrado y sumado, obtengo 11.53 unidades. Ahora, ¿cómo determino el ángulo? Nosotros ya teníamos una ecuación que es tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de la resultante en y dividido entre la resultante en x, ¿se acuerdan? Si usted calcula tangente a la menos 1 en su calculadora sería shift, presionar la tecla shift tangente, le quedaría tangente a la menos 1, abre un paréntesis de r sub y o de sub y en este caso, sería 11.53. 11.53. Vamos a ver cuánto le da. Utilice una calculadora ahí, por favor, para que me ayude a verificarlo. Tangente a la menos 1 de 11.53 dividido, ojo que yo le dije que pusiera los signos, entre d sub x, la componente que nos dio en x, siempre es y sobre x. Es negativo, menos 0.14. Cerramos paréntesis y eso da un ángulo de menos 89.30. Alguno dirá, uy, se equivocó la secretaria, ¿cierto? Se equivocó la secretaria aquí al calcular el ángulo del vector. Ojo, si usted dibuja ese vector, ya yo le dije que estaba en el segundo cuadrante, y a mí con el cálculo de tangente a la menos 1 me da de menos 89.30, el simple hecho de que me esté dando negativo, ojo, el simple hecho de que me esté dando negativo, me hace referencia a que está medido respecto a las manecillas del reloj, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Si soy cuidadoso, hago el dibujo, me daré cuenta, escuche bien, de que el ángulo está siendo medido respecto al eje X negativo, más no respecto al eje X positivo, como se ha pedido en este curso que se haga. Entonces, ¿qué se hace? Hombre, si desde el eje X negativo hasta donde está el vector D, que es el resultante de la resta, hay menos 89.30, y desde el eje X positivo hasta el eje X negativo hay 180, entonces yo lo que hago es una resta. 180 menos el valor que acabo de encontrar y ese valor me daría 90.70. Y allí he obtenido el resultado. Ahí es donde yo les he dicho de que tengan mucho cuidado. Si ustedes me hacen un cálculo, como en este caso particular, que el valor da menos 89, ¿sí? Da menos 89. Ese es el cálculo que da en la calculadora, pero el valor debe ser medido del ángulo desde la horizontal positiva de las X, ¿sí? Positiva de las X, hasta precisamente el valor de, más bien, la ubicación del vector resultante, en este caso el D. Se debe medir desde la horizontal positiva hasta el vector resultante y no desde cualquier otro eje, ¿sí? Tenga cuidado. Por eso el valor aquí es 90.70. Usted puede verificar eso. Finalmente, entonces, concluyo aquí mencionándole que para hacer la resta podemos utilizar cualquiera de los métodos que me faltó explicar acá. El paralelogramo también lo que hace es dibujar el vector con su sentido opuesto sin cambiar su magnitud como tal, su valor, y hace la suma de acuerdo a los pasos que ya le indiqué. Entonces, muchas gracias a todos, pásenla bien, recuerden que les habló su profe Saúl David Bertel Hoyos, un hombre felizmente casado. Dios les bendiga a todos.